la gracia de Dios es poder. Amén. La gracia de Dios es poder. Gloria al Señor. Hoy tengo el privilegio una vez más de poder estar aquí compartiendo esta santa palabra del Señor. Así que dice las Escrituras en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Amén. Dice, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Gloria al Señor. Hagamos un par allí. Este mensaje, como les decía, lo he titulado La gracia de Dios es poder. Amén. La gracia de Dios es poder. Analizando un poco esta parte, yo le decía: Señor, sí, tu gracia es poder, y podemos mirar claramente qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Y buscando, estudiando un poco la parte de la gracia, ni teológicamente ni científicamente se puede definir. No hay una definición como tal de qué es la gracia. Pero hay algunos teólogos, algunos científicos que dicen que la gracia es un regalo o un don, ¿cierto? Pero entonces no hay alguien que pueda, un ser humano que pueda dar un don como gracia. Hablando en la parte de Dios, en la parte espiritual. Entonces, mirando un poco esto, yo dije: Señor, prefiero quedarme no como un regalo, sino realmente como un don de parte tuya hacia mí. Hacer referente de que la gracia de Dios es un don para nosotros los seres humanos. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, y miraba y dice, mirando también un poco teológicamente, y dice que la expresión hebrea que es traducida comúnmente por gracia es on oesed, perdón, es on oesed. Ese es traducido comúnmente en la palabra hebrea, lo que es gracia. Y también hay otras definiciones en griego, pero la verdad es que es como más conocida la gracia como un don, ¿cierto? Entonces miramos nosotros que los dones o los regalos en un momento los tenemos y los podemos ¿qué? Perder, los podemos desechar o podemos dejarlos a un lado, ¿cierto? Entonces miraba y Dios me hablaba aquí en este texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, de la parábola del hijo pródigo. Y este hijo pródigo estaba ¿en dónde? Estaba en la casa de su padre, ¿cierto? Estaba en su casa. Y aquel hombre, aquel
muchacho, ¿qué le faltaba allí? No le faltaba nada, ¿cierto? Todo lo tenía. Todo tenía en su casa y en sí no le faltaba cosa alguna a él. Pero llega el momento de que él se cansa de estar cómodo, de estar bien. ¿Cierto? ¿Cuántos me están siguiendo? Se cansó este joven, este muchacho, de tenerlo todo y dijo, no, yo prefiero irme, tal vez encuentre cosas mejores fuera de aquí. Y por eso le dice a su padre, Padre, dame todo lo que me corresponde. Tenía algo claro él, que era que era hijo. Tenía claro en sí que era hijo y por lo tanto tenía derecho a lo que su padre tenía, ¿cierto? Por eso él le dice, dame lo que a mí me corresponde. Y dice que su padre sin duda le dijo, toma. ¿Qué le dio el padre? Lo que le correspondía, y al corresponderle eso, le está dando un regalo, ¿verdad? Le da un regalo a su hijo porque a su hijo no le había costado nada de lo que su padre tenía, ¿verdad? Entonces le da un regalo. Entonces aquel hijo dice, no, dice las escrituras claramente que él recogió todo, lo vendió y chao, nos vemos. Se fue de la cobertura de su padre. Se fue y por allá no supo administrar los bienes, no supo administrar aquel regalo, no supo administrar ese don que su padre le había dado. No lo supo administrar. Y entonces dice que luego le faltó. Y al faltarle, tuvo hambre, tuvo necesidad y dijo, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cierto? Entonces, resulta que dice que se arrimó a un hombre de aquella provincia y este hombre le dijo, tranquilo, yo tengo por allá unos cerdos, yo te envío a que los cuides. Pero para él no había algo que lo saciara, algo que lo llenara. Y por eso mismo dice las escrituras que él quería llenar su vientre de las algarrobas de la comida de los cerdos. Pero no era mirando y estudiando un poco esto. A más de el hambre física, había una hambre espiritual en él. Había una hambre espiritual en él que no lo llenaba ni la comida de los cerdos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él deseaba algo más. Él deseaba algo más fuerte. Él deseaba algo que realmente sintiera esa llenura en su espíritu, por dentro. A más de llenar su vientre, quería ser saciado con la comida que había en la casa de su padre. Amén. Por eso, si nosotros miramos en la parte del capítulo 17 en adelante, y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre, y allá hay comida de sobra. Entonces dijo él, ahora me levantaré y me iré, volveré de donde salí. Hay un reconocimiento en él, primeramente, de que en la casa de papá había lo que él necesitaba. ¿Cierto? Él reconoce y por eso dice, y ahora yo me levantaré. Y aquí quiero que miremos algo impresionante que pasa en cada uno de nosotros hoy en día. Y es que para nosotros poder alcanzar algo, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quiero ir y comprarme, hablemos de un pantalón, ¿qué tengo que hacer?
levantarme e ir a buscarlo. ¿Dónde está, cierto? Y antes reconocer que necesito ese pantalón, ¿cierto? Entonces este joven reconoce en sí, reconoce y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y hay abundancia de comida, y yo aquí estoy mal. Me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice: ya no soy digno de que me llames hijo tuyo, hazme como uno de estos jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero lo que él no sabía era que él había salido de la cobertura, de la gracia del Padre, y ahora estaba volviendo una vez más, reconociendo en su interior de que necesitaba nuevamente de su Padre. Por eso cuando va llegando y su padre lo mira, dice que corrió y se echó en su cuello y lloró. Y le coloca nuevamente un anillo, lo manda a bañar, a vestir y manda a hacer fiesta y lo recibe. ¿Y qué miramos nosotros aquí? Que su papá lo castiga. Su papá le dice: no, espera un momento, no me abraces, no me toques. Le dice: tú estás sucio, tú estás hambriado, no es momento de que entres bajo mi techo. No le importó a su padre la manera que aquel hombre, que aquel hijo venía, no le importó. ¿Por qué no le importaría? Porque había una gracia que es la que Dios tiene para con nosotros. Esa gracia es la que hace que no importa cómo tú vengas a los pies de Dios, lo que importa es que tú reconozcas que necesitas. Lo importante es que en nosotros haya ese reconocer que necesitamos para poder encontrarnos con esa gracia verdadera. Porque aquel joven, porque aquel hijo dijo: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Eso le diré a mi padre: ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero llega y el padre y le dice: aún sigue siendo mi hijo y aún mi gracia sigue alcanzando para limpiarte, para tenerte aquí bajo mi techo, bajo mi casa, porque tú eres un hijo mío. Y eres uno lavado ahora con las aguas de mi casa. Eres uno ahora vestido con mis ropas nuevas, resplandecientes. Y eso nos dice Dios a cada uno de nosotros. Dios no deja que tú y yo sigamos viviendo una vida difícil en esta tierra cuando tú y yo hemos reconocido y creemos realmente en la gracia de Dios. Por eso te decía que la gracia de Dios es poder. ¿Poder para qué? Para levantarnos. ¿Poder para qué? Para restaurarnos. ¿Poder para qué? Para limpiarnos. ¿Poder para qué? Para hacernos sus hijos. Amén. Jesús, ¿cuál fue la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Fue restaurar nuestra comunión, nuestra relación con el Padre. ¿Y sufrió? Sin duda sufrió. Sin duda sufrió. Para que tú y yo podamos obtener hoy ese regalo, hoy ese don en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios, Jesucristo, lo entregó todo por nosotros. Y la gracia nos lleva a reconocer nuestra mala
manera de vivir. Y eso fue lo que sucedió con aquel hijo pródigo. La gracia lo llevó a reconocer su mala manera de vivir fuera de los planes y de los propósitos de su padre. Y eso es lo que hace la gracia con cada uno de nosotros, hacernos reconocer nuestra mala manera de vivir, y nos lleva a ser mansos y humildes de corazón, a tener esa humildad de decir: Señor, realmente he pecado. Sé que tu gracia me alcanza. Sé que tu gracia es grande, es poderosa, pero eso nos lleva a humillarnos delante de Dios. Amén. Y a reconocer realmente que necesitamos de Dios todos los días, que necesitamos de Él. La gracia nos lleva a reconocer que necesitamos de Él todos los días. Y eso nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 15, y dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y apartados de mí nada podéis hacer. Y si aquí nos habla el Evangelio de Juan y dice que apartados de Dios nada podemos hacer, es porque tenemos que reconocer que solamente de la mano de Dios podemos hacerlo y alcanzar todo lo que necesitamos. Y para eso tenemos que ser humildes, humillarnos delante de Dios, porque si no pensamos que como he sido dotado de ciertas capacidades en esta tierra, tengo mi estudio, tengo mi profesión, entonces no, yo puedo, soy capaz. Falso. Cuando Dios cierra las puertas, por más estudiado, por más profesiones que tengas, no vas a poder hacer nada. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, por más del vulgo que seamos, por más iletrados que seamos, lo vamos a tener todo. Amén. Gloria al Señor. Y es allí donde tú y yo tenemos que adentrarnos a entender y comprender que la gracia de Dios no es para jugar. La gracia de Dios no es para hoy recibirla y tirarla, desecharla, dejarla a un lado. La gracia de Dios es para que tú y yo sepamos apreciarla y valorarla. Amén. Gloria al Señor. La gracia de Dios, ¿qué hace en nosotros? La gracia de Dios nos hace o nos lleva a nacer de nuevo. Juan capítulo 3 nos habla del verso 3 al 6 y le habla a Nicodemo y le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia nos hace tener un nacimiento. Y en ese nacimiento tú y yo vamos a ser humildes. En ese nacimiento tú y yo vamos a saber depender de la cobertura del Padre. En ese nacimiento tú y yo vamos a saber alimentarnos en la casa del Padre. En ese nuevo nacimiento tú y yo vamos a saber lavar nuestras vestiduras allí en la casa del Padre. Amén. En la casa de papá. Allí nosotros nos encontramos con esa bendición, ese don que es la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Allí es donde nosotros podemos morir. La gracia nos lleva a nosotros a morir a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos, al pecado. Nos lleva a morir a nuestro propio yo.
y a dejar que sea Él quien vive en nosotros. Amén. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué estamos diciéndole? ¿Qué le decimos? Señor, gobierna tú mi vida. Mora tú en mí. Guía tú mis pasos. Hazme un hijo tuyo, ¿cierto? Y si cuando nosotros le decimos a Él que venga a morar en nuestro corazón y que guíe nuestros pasos, le estamos dando ¿qué? La autoridad nuestra que, digamos, entre comillas, tengamos, se la estamos brindando a Él. Nuestro libre albedrío se lo estamos entregando a Él para que Él nos conduzca por el camino correcto. La gracia nos lleva a andar y a caminar por lugares desérticos, hablándolo de esta manera, que pasamos a veces necesidad, sufrimientos, pero ¿con qué fin? Con el fin de tenernos dependientes del Padre, con el fin de tenernos dependiendo de Dios. Amén. Por eso nos lleva la gracia a reconocer, a vivir en dificultades muchas veces, para que reconozcamos que solamente podemos depender de Dios. Amén. Otro punto que hace la gracia de Dios en nuestra vida y es confrontarnos con nosotros mismos. Amén. Confrontarnos con nosotros mismos. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una transformación en nuestro interior. Con el fin de que perdamos nuestra vida para que alcancemos una vida nueva en Dios. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice las Escrituras, versículo 1 al 10 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y nosotros miramos allí, y nos sigue relatando las Escrituras, que se encontró con una mujer. En el versículo 10 dice: y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Dice: si conocieras el don de Dios, nos habla precisamente allí el versículo 10, le habla Jesús a esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hace con la mujer samaritana? O hay un confrontar, ¿cierto? Hay un confrontar de su vida en esta mujer. Y por eso esta mujer había venido a sacar agua allí al pozo, y Jesús se pone a hablar con ella. Y esta mujer le dice: ¿por qué me hablas si entre judíos y samaritanos no nos hablamos? ¿Y por qué tú me hablas? Entonces Jesús le dice: dame de beber. Y luego hay esta conversación con esta mujer. Y luego Jesús le dice: no, mira, mejor si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras la gracia de Dios, entonces serías tú quien me digas a mí que te dé de beber.
sería al contrario. Serías tú, si tú conoces el don, si tú conocieras la gracia, entonces tú me pedirías agua y yo te daría agua, te daría esa gracia para que tú no tengas sed, para que tú puedas vivir una vida nueva, una vida renovada y restaurada. Y esta mujer, ¿qué le dice? Yo quiero de esa agua. Y entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y luego pues puedes beber. Y la confronta, la sigue confrontando y dice, no, yo no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes, o sea que eran 6 ya, ¿cierto? Le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Tenía aguante esta mujer, gloria a Dios. Pero lo cierto es que la confronta, pero ella luego se va a la ciudad y sigue hablando y dice, mira, mi vida ha sido cambiada. Tal vez ustedes no me puedan ver porque el cambio que yo lo tengo interno, está adentro. Porque vengan a ver a un hombre que acá me ha dicho cosas que solamente yo las sabía. Es un profeta. Vengan a verlo. Vengan y conozcan quién es el que me ha confrontado, el que me ha dado una vida nueva. Marcos capítulo 8, verso 34. Y dice, las escrituras dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, ¿qué le dice Jesús a la samaritana? Mira, si tú quieres, o sea, en otras palabras, cuando le dijo, ve y llama a tu marido, le dijo, ve, muere a tu vieja manera de vivir. Muere a tu vieja manera de vivir. Porque el que muere a su vieja manera de vivir, alcanza una vida nueva y eterna en Cristo Jesús bajo la gracia. Bajo la gracia. Amén. Bajo la gracia. Por favor, colabóreme aquí y repártanles de un hito, por favor. No se lo vayan a comer hasta nueva orden, por favor. ¿Listo? Vamos. Y sigamos con el mensaje. Y dice, le dice Marcos, en el capítulo 8, verso 34, como le decía, Jesús dice que tenemos que morir para poder vivir. ¿Y quién nos lleva a morir? Si no es la gracia de Dios. ¿Y quién nos lleva a vivir? Sino la gracia de Dios. Amén. Por eso la gracia es el poder de Dios para nosotros. Es ese poder de Dios para nosotros, la gracia. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, en el versículo 9, dice las escrituras, y me ha dicho, está hablando a Pablo, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Pablo? Tenía un aguijón, ¿dónde? En la carne, ¿cierto? Y entonces dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Le dice a Pablo, porque Pablo le había dicho al Señor, quítame este aguijón, por 3 veces dice las escrituras. Pero el Señor que le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi don.
Si yo te hablé, yo te salvé, bástate en mi gracia. Amén. Porque mi poder, le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. ¿Qué dice Pablo? El poder de Cristo. Para que repose el poder de Cristo. O sea que la gracia es poder de Dios para que nosotros vivamos una vida plena con Él. Amén. Para que la gracia es la que hace que sucedan los milagros. La gracia es la que hace que sucedan las liberaciones, para que haya libertad en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Allí tienes tú el dulcecito en tu mano, destápalo y cómetelo con confianza que no te va a hacer daño. ¿Listo? Cómaselo que no le va a hacer daño. Solamente no vaya a tirar la basura al piso. Pero, o sea, pueda usted saborearlo, disfrútese ese dulce, ese chocolate, disfrúteselo, saboreelo. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice las Escrituras: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿de acuerdo? Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. O sea que la gracia es un don de Dios. Amén. Es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la gracia nos lleva a andar en las buenas obras de Dios. Amén. La gracia es el don de Dios y somos salvos. ¿Por qué? Por el don de Dios, que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el poder de Dios que nos liberta del pecado, de la culpa, de la ansiedad, de la angustia, del estrés, del escuatro y en fin. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que hace en nosotros. ¿Ya se comieron el dulcecito? ¿Qué estaba? ¿Sí lo saborearon? Estaba poquito. Estaba poquito. Ese es lo que podemos nosotros mirar y vamos a hacer una pequeña terapia con esto, ¿verdad? En el Génesis capítulo 28, en el capítulo 28, versículo 17, dice las Escrituras claramente, dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta de ¿dónde? ¿Casa de quién? ¿Y puerta de dónde? O sea que si es casa de Dios y es puerta del cielo, ¿qué puede faltarnos? ¿Qué puede impedir que tú y yo nos comuniquemos con Él? Amén. Todos saboreamos el dulce. ¿Aún sigue sintiendo el sabor en su boca? ¿Sí? ¿Quién quiere más? Quiero hablarte al respecto.
¿Qué pasa? Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué pasa cuando tú y yo aceptamos la gracia de Dios? En el momento que nosotros recibimos la gracia, nos emocionamos, nos entusiasmamos y decimos, esto está muy bueno, ¿verdad? Y en ese momento decimos, queremos más, porque sabe delicioso, ¿verdad? Y aún sentimos el sabor de la gracia de Dios. Así como en este momento tú sientes el sabor del chocolate en tu boca y tu cuerpo te dice, ay, si hubiera otrico, ¿verdad? Y yo quiero decirte hoy estas palabras en el nombre de Jesucristo y de parte de Dios. Nunca pierdas el sabor de la gracia de Dios en tu vida y en tu corazón. Nunca lo pierdas, porque cuando lo perdemos no nos importa el caminar con Cristo. No nos importa dejar a un lado las cosas de Dios y hacer nuestra voluntad. Cuando perdemos ese sabor, dejamos a Dios en un segundo plano. Cuando perdemos ese sabor de la gracia de Dios, dejamos que simplemente las cosas de Dios pasen. Pero cuando aún ese sabor está en nosotros, ese sabor de la gracia de Dios está en nosotros, no nos importa dejar lo demás atrás y correr a sus pies, correr a su presencia, correr a su búsqueda y decirle, Señor, quiero seguir adelante contigo, porque sé que es casa tuya y es puerta del cielo para mi vida, para disfrutar yo todos los días contigo. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no pierdo el sabor de la gracia de Dios, no me importa mi vida en esta tierra. Lo que me importa es vivir en mi vida en el Espíritu para la gloria de Dios. Porque yo ya no soy de este mundo. Yo ya no tengo que saborear las cosas de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el que saborea la gracia de Dios todos los días de su vida, permanece para siempre. Porque aquel que saborea la gracia de Dios todos los días, deja simplemente que este mundo pase. Amén. Y vamos a hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así que este hijo pródigo se fue de su casa. Se fue de su casa y aquel joven desechó y dejó a un lado el don de Dios. Pero en su mayor angustia, en su mayor dificultad, volvió a medio saborear la gracia de la casa de su papá. Y dijo, verdad, de donde yo vengo, de donde yo salí, lo que yo dejé atrás, allá hay lo que necesito. Y vuelve y encuentra nuevamente ese sabor, vuelve a tener esa llenura, vuelve a tener esa restauración y ese diálogo con su papá. Y es lo que Dios está hablándonos hoy a cada uno de nosotros. Vuelve a mi casa, vuelve a encontrarte conmigo, te estoy esperando. No soy yo el que tengo que irte a traer, eres tú el que tienes que reconocer que en mi casa hay manjares. Amén. Que en mi casa está el sabor que tú necesitas. Amén. Por eso no debemos perder el sabor de la gracia de Dios. Amén. Podemos perder el sabor de lo que el mundo nos ofrece, de lo que hay afuera, del deseo de nuestra carne, pero jamás el de la gracia de Dios.